Bienvenidos a otro manual para el duelo, un espacio libre, libre para sentir, para llorar e incluso para reír. Un espacio en el que no nos da miedo sentirnos felices después de haber vivido el que alguien especial se haya ido. Yo soy Carolina y aquí contaremos historias de esas que a todos nos pasan, esas que no tienen reglas ni instrucciones, porque para los duelos no hay manual, sino muchas versiones, y aquí te comparto la mía. Yo siempre digo que todos los invitados y las invitadas a este podcast son personas demasiado especiales para mí y por supuesto la invitada de hoy hace parte de ese combo de personas que para mí significan un montón de cosas y que de verdad han sido de mucha ayuda durante todo el proceso de mi duelo y de las herramientas que he adquirido en mi vida en los últimos años. Y les voy a presentar a la invitada de hoy, ella es Catalina Rendón. A ella la podemos llamar una canalizadora de información del universo, de los ángeles, y es una persona que ha vivido dos momentos que sin duda han dejado huella en ella y la han hecho ser como esta persona que ahora se encarga de darle tanta luz y tanta vida a un montón de personas que acuden a ella precisamente para conectarse con ese yo superior del que ya vamos a hablar más adelante. Cata, gracias por aceptar mi invitación a estar en este podcast. Caro, hola. Antes, gracias a ti por invitarme. La verdad, para mí es como un honor que me tengas en cuenta en tu podcast, porque la verdad es que me encanta. Gracias a ti. Ay, no. Ay, no, bueno, aquí tenemos un montón de cosas para conversar, pero quiero que empecemos primero por un evento y hablar de una experiencia que yo sé que marcó tu vida, la transformó y que también digamos que moldeó esa persona que eres hoy en día y es en el 2010 te da una hepatitis autoinmune y a raíz de eso entras en un coma y tuviste una experiencia cercana a la muerte que, como lo decía, transformó la Catalina que venía siendo una ingeniera de producción y fue el primer paso para empezar a convertir esa vida que tenías en una vida más llena de felicidad. Quiero que empecemos a hablar de esa experiencia que viviste y de cómo fue todo ese proceso de la enfermedad y, por supuesto, del coma. Caro, la verdad es que para mí es como la experiencia más bonita que yo puedo tener en la vida. O sea, la más. Mi vida ha sido muy buena y he tenido experiencias hermosas todas, pero esta es la que siempre recuerdo donde más he sentido el amor en su plenitud, en su totalidad, en su inmensidad, en todo. Mi coma, como acabas de decir, empieza con una enfermedad autoinmune que termina pues es una falla hepática que me da una Ok. encefalopatía hepática. Todos los líquidos del hígado se me suben para la cabeza. Y ahí es cuando quedo en coma, me lo tienen que sostener porque como hay pues como tanta revolución en la cabeza, tienen que como controlar como todo pues como el funcionamiento y ahí quedo en coma, que es más o menos una semana. Ok. Claro, mi coma es como, digo, es un espectáculo. Es diferente a todos los comas. O sea, todos los comas son completamente diferentes De y acuerdo, uno escucha muchas historias alrededor de eso, que el que caminó por el hospital, que es que vio todo desde arriba, el que viajó a no sé dónde. sí, cero. El mío es el viaje al espacio sideral. Siempre diré espacio sideral. Y en ese viaje, ay, claro, se siente como grandeza, amor, plenitud. No hay ninguna palabra que se acerque a lo que se siente y a esa inmensidad. Pues no hay palabras. Que esa experiencia, yo digo, yo estuve muerta esos 8 días, que ahí no hay tiempo, ni espacio, ni nada. Pues sí hay espacio porque era donde yo viajaba, pero el tiempo es como si hubiera sido una vida entera, pero al mismo tiempo lo puedo resumir todo en un segundo. Entonces digo, allá no existe el tiempo, aquí es donde nos inventamos el tiempo. Qué creatividad Total. tan grande. No, Dios mío, el peor invento. Sí. Y entonces, Caro ya sentía el amor infinito. Que hay como, digamos que yo siempre había visto la vida de una forma diferente, siempre había pensado diferente, pero en ese como es como cuando uno tiene más certezas, entonces quedé con más Ok, certezas, que somos más allá que esta realidad que estamos viendo, somos más allá que este pensamiento, que este cuerpecito, que estas acciones, que esto que estamos acá, y somos inmensos, o sea, cada ser es inmenso. Mi inmensidad era impresionante. Yo siempre estaba acompañada como de otro, yo siempre llamo entidad, no sé cómo decir. Entonces yo era una entidad y siempre tenía otra entidad acá al lado acompañándome. Entonces éramos viajando por el espacio sideral. Desde chiquita, mi Caro, me encantaba el universo. Entonces yo siempre me acostaba a ok. mirar las estrellas, el cielo, siempre era como
sí, como mi obsesión. Y entonces viajé por el espacio acompañada, que era muy bonito, Caro, porque en ese viaje se siente tanta plenitud y tanta tranquilidad que yo nunca necesité preguntar absolutamente nada. Además, que las palabras no existen. O sea, es como, Ok, como que son, todo estaba súper claro, o sea, como que en el ambiente se sentía esa claridad, por decirlo así. todo lo sé. O sea, como que qué pregunto si todo lo Ok, sé. O sea, estoy existiendo y existo en amor puro y en amor inmenso. O sea, es eso, es todo lo que hay. Y es grandeza, es colores, es vida, es todo. Entonces era el espacio viajando como viendo estrellas, asteroides, una oscuridad inmensa, eh, pero inmensa, llena de luz y como de vida, o sea, y de amor, que era lo que más se sentía. Entonces, como era un viaje, entonces yo puedo contar, viaje y viaje y viaje durante una vida entera, pero entonces lo puedo resumir en un segundo. Y llega un momento donde mi entidad y yo nos estacionamos. Yo siempre hago así porque es que era como si nos sentáramos en un planeta. El planeta era, yo digo que era parecido a Júpiter, pues puede ser cualquier otro ok, planeta porque era como naranjado, como de vetas. Y ahí éramos como los dos sentados contemplando, como viendo la grandeza. Entonces llega mi entidad y me dice, pues en nuestra comunicación de sin solamente como palabras. sentir, ¿sabe? Y era Ok, sentir como, entonces ahí me dijo como que ya tenía que bajar. Claro, para mí eso fue como la peor ¿como por qué? noticia que me hayan dado en el universo. Como, ¿por qué me voy a tener que devolver? O sea, ya después de Si estar estoy acá y de también conocer acá. esto, Ujú. sí, después de conocer esta grandeza, ¿cómo me voy a devolver? O sea, esto para mí no tiene lógica, o sea, no, no quiero. Y me hizo saber como es que todavía te faltan unas misiones por cumplir, tienes que Ok, devolverte. Claro, para mí eso es como, eso me ayuda a entender la muerte de una forma tan bonita. No quiere decir que sea fácil, no, o sea, es de mis aprendizajes en este camino terrenal, pero la muerte me parece tan bonita porque primero es como sentir el amor, es un amor infinito. de acuerdo. Y segundo, que solamente las personas que chulean su camino de vida aquí en esta realidad se van, así de sencillo. Porque yo estaba más al otro lado que acá. Caro, digamos, cuando me levanté trasplantada de hígado. Para mí es como una extravagancia. Entonces digo Sí, total, es como que extravagancia, estuve en coma y mientras estuve en coma me hicieron un trasplante. sí, y que para mí eso es como, yo no conocía a nadie trasplantado de nada, o sea, mira como para unas personas por allá lejanas. Y es una extravagancia porque primero se tiene que morir alguien para que pueda existir un hígado para mí. Pero no solamente es morir alguien cualquiera, porque tiene que tener las condiciones que tu cuerpo acepte. Pero Tiene que ser adicional, compatible también con tu compatible. cuerpo. Ajá, Ujú. compatible con mi cuerpo, que esté en buen estado, que tenga un montón de condiciones. Pero adicional, la tercera condición que para mí es esa, claro, yo soy mini, o sea, yo mido 1,50 y soy de contextura chiquita. El hígado es el órgano más grande que existe. Entonces Ok. tenía que ser un hígado que fuera con mi contextura, o sea, es como Hijo de un madre. montón de condiciones adicionales que por eso digo, o sea, fue madre, perdón, No te preocupes. es una, es una extravagancia como para tenerme aquí viva, o sea, Como que tuvo que todo lo que tuvo moverse que pasar, demasiado. exactamente. Adicional, Ujú. yo ya no tenía hígado que sostuviera mi vida, pues que me sostuviera. Entonces dijeron como, yo digo 12 horas, porque la verdad no sé cuánto tiempo, como 12 horas para que aparezca un hígado para ella. Yo era, cuando estaban como yo nunca entré a una lista de donación, pues de una lista De donato. Ujú. porque al principio no, pues no se sabía si me tenían que hacer un trasplante, pero cuando No quedo se en veía como tan coma, claro si te lo tenían que ajá, hacer. entonces, Ujú. pero cuando quede en coma es como inmediato, o sea, se tiene que hacer un trasplante. Pero al principio no se puede hacer el trasplante porque la cabeza estaba mal, entonces había que esperar a que se regulara como pues como todo el movimiento de la cabeza, hasta que ya dijeron, como faltan 12 horas, tenemos que conseguir un hígado en 12 horas. Entonces, mírame, como todo Juepucha. el movimiento tan fuerte para yo poder vivir. Entonces ahí digo, Y pues, mientras eso, Catalina parchada encima de un planeta, viviendo su mejor vida, mientras todo eso total. pasaba en este plano. Total, es que cuando yo oigo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanitas contando la historia, ellos lloran contando mi historia. Y yo soy como, yo la viví tan bueno. O sea, la verdad, para mí, Y yo yo tuve el... también que estaba.
La verdad, del otro lado se vive completamente diferente. Entonces, ya cuando ya bajé, que la bajada, la gente se va normalmente por un túnel de luz. Yo, Sí, cuando bajé, cuando me dijeron, listo, ya tienes que regresar, mira, y yo, como, no, me bajó por un tubo de luz. O sea, es una cosa ok. impresionante. Que yo, es tan charro porque yo en mi cabeza es como si mirara acá arriba, como si tuviera una lámpara incandescente blanca, gigante, y que era como si fue por donde bajé. Y Derecho. bajé a Ujú. la velocidad de la luz. O sea, ahí sí bajé por la luz. Y ya la despertada, que la despertada sí es muy rara, porque es como despertar de la anestesia, empezar a entender qué fue lo que pasó, verme hinchada, un trasplante de hígado, una cicatriz Sin saber qué pasó. gigante, Ujú. porque la cicatriz es enorme, o sea, es como un montón de cosas como muy fuertes para empezar a asimilar y loca, porque como tenía todavía inflamación en la cabeza, pues porque estaba, sí, inflamación De tantos de líquidos. tantos Ujú. líquidos, de todo, tenía unos sueños muy raros, estaba súper loca. Pero ha sido la experiencia más bonita que me lleva a entender la muerte de una forma tan bonita y donde tengo clarísimo que todo el que se muere está perfecto. O sea, y todo el mundo me pregunta, claro, porque mi trabajo después de eso se convirtió en canalizar, empezó mucho de canalizar ángeles y yo ya digo, yo canalizo la luz, o sea, Ujú. canalizo la información que esté aquí en el universo para las personas. Casi siempre la pregunta es como, ¿y está bien? Y yo, pues perfecto, o sea, siempre están bien. Perfecto. O sea, es, Total. más bien no pueden estar. Que en estos días cuando oía a Sara, tu prima, diciendo Ajá. que una de las cosas que no le gustaba que le dijeran, que era, no, pero es que él está mejor allá. Y ella, no, no me interesa, o sea, él aquí estaba mejor. Sí. Ahí sí le digo, Sara, la verdad ya sí se está demasiado bien, o sea, Sí, demasiado es que bien. es un estado demasiado, obviamente que uno desde esa misma falta y desde esa misma como necesidad que uno tiene y de extrañarlos y demás, uno dice como es que no estaban mejor en ningún otro lado, pero yo también considero, y sabes, eso me hace acordar, a mí a veces me dicen como, porque yo soy mucho de decir como no, es que yo a mi papá lo pongo a trabajar, o sea, él es el que me abre las puertas, al que yo le digo, hágame, consígame, o sea, usted se fue, usted tomó la decisión de irse, pero no, usted aquí me tiene que ayudar en todo. Y me dicen como no, es que tienes que dejarlo descansar y yo, ¿descansar de qué? O sea, no entiendo Me de qué encanta. tiene que descansar. O sea, él es una energía, la energía no descansa, él está por ahí revoloteando. Entonces, que no revolotee, sino que me ayude. Él no tiene que descansar. Él está en un lugar mucho mejor, mucho más tranquilo, en un plano completamente bien, que trabaje, que me ayude. Caro, y sabes que eso que decís me encanta porque a mí tampoco me gusta cuando me dicen, déjelo descansar, es como, o sea, le meten a uno en la cabeza como si eso fuera algo súper malo Yo y sí. que es como es que él no está viendo y entonces él empieza, porque a mí me han dicho, él empieza a absorber tu energía, entonces crean un temor como alrededor de los seres que ya no están, claro, y es pura luz, o sea, ellos, uno Total. cuando está ya está en otro nivel completamente diferente. Que hay una experiencia, claro, que a mí me gusta mucho contar, como para entender que cuando nos vamos estamos por allá en otro nivel, pero que es como si fuéramos omnipresentes, o sea, estamos en Sí. todas partes al mismo tiempo, porque cuando yo estaba en el coma, en mi familia, en la casa, mi papá, mi mamá, mi papá y mis dos hermanas se quedaban pues todos los días en la casa. Yo olía horrible, o sea, olía amoníaco, Ok. porque todos los líquidos del hígado pues se me estaban regando por el cuerpo y sobre todo en la cabeza. Entonces, ellos por la mañana cuando se despertaban para ir a trabajar, era como si yo recorriera la casa caminando y ellos sentían, o sea, ellos se miraban ¿Estás la oliendo eso? sentiste, o sea, Ujú. la Sí, sí, sentiste, sí. oliste. Pero, y mi casa era una casa amplia, entonces era como un recorrido grande, o sea, no como que estamos en un cuartico chiquito todos y salió un olor, no, es como el recorrido. Y entonces me parece tan bonito porque era yo diciéndoles, aquí sigo, o sea, estoy presente, o sea, no sabemos si me voy a morir o no, pues si me voy a morir, y yo digo entre comillas, en esta forma física, porque uno al fin y al cabo sigue existiendo eternamente, eh, pero aquí sigo. Y lo otro que era súper bonito era que en ese momento mi mamá y mi familia le costaba mucho contestar el teléfono y dar como y decir como en que yo en qué Lo que te iba. estaba pasando. Lo que me Ujú. estaba pasando era como no podemos, o sea, no somos capaces de hablar de este tema. Y entonces mis amigos soñaban conmigo. Entonces era como si yo me presentara en el sueño o como si ellos fueran en el sueño a preguntarme a mí. Yo les decía, todo va a estar bien, tranquilos.
No pasa yo estoy nada. súper bien, no Ujú. pasa nada, yo voy a volver, yo voy a estar bien. Pero amigos de diferentes partes, o sea, una amiga que vivía en España, una amiga que en Canadá, pues como, y amigos de aquí en Medellín, pues como de diferentes partes, como soñando conmigo. Entonces ahí siempre digo, es que siempre estamos y estamos presentes, ¿por qué tenemos que supuestamente distanciarnos del ser que amamos? Total, Porque el amor es eterno, que porque no lo voy a dejar descansar, es que ya está en otro plano que ya compartimos está descansando. en estados Ujú. diferentes, pues está De perfecto. acuerdo. Y que ahí hay una cosa también muy tesa y es cómo las personas que se mueren tienden a volverse innombrables. Entonces es como que, ay, se murió, entonces como que no, déjalo, volvemos a lo mismo, déjalo descansar, ya, si hablas mucho de él, entonces es porque no lo has superado. Yo de mi papá hablo todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, porque para mí es pues como que yo lo siento demasiado cerquita a mí, no tiene por qué volverse un Tabú. innombrable, no se vuelve un tabú, no se vuelve como no puedo hablar de él ni de nada de lo que sucedió. Súper válido las personas que todavía no están como en esa capacidad de hacerlo, porque uno sí tiene esa fase en la que uno es, no quiero hablar, no quiero acordarme de él, uno entra en esa fase y es totalmente normal. Pero también cuando se vuelve innombrable, más que todo porque socialmente es como que no hables, no digas del accidente, o digamos en mi caso es como, ay, el tabú porque se suicidó, entonces como que de decirlo que se vuelva así, no, es como con naturalidad, porque sencillamente, o sea, todos nos vamos a morir, de maneras diferentes, sí, inesperadas, sí, planeadas tal vez, como sea, pero todos vamos para allá, entonces, ¿por qué como que amargarnos tanto el proceso de morir? Claro, y es tan raro porque es como si a la gente le diera pena. O sea, a la gente le da pena Pena. preguntarme sobre mi experiencia del coma y la gente le da pena de lo que vamos a seguir hablando enseguida, que es de la muerte de mi esposo, de la enfermedad. Claro, a mí me encanta hablar de esos temas. O sea, es como Sí, que me hablan de ese tema y como que quiero, o sea, quiero hablar. Y a veces las personas que lo veo lindo como por prudencia, porque está mal visto, eh, es como evitando ese tema. Y me ven y lo ven hablando uno de eso y de pronto las lágrimas van a salir siempre. No sé si te siempre pasa. total. O sea, a mí es como Sí. que quiero, y de Y hecho me porque también gusta es la de días. llorada. Exactamente, y también es de días. Hay días en que uno cuenta la historia súper bien, hay otro día en que lo cogen a uno aquí con la sensibilidad con el taco, pues si uno va a contar la historia y resulta que ya no te sale tan fácil contarla. Ujú, así es, también es de días. Total. Bueno, Cata, entonces pasa esta semana del coma, te despiertas como con todos estos pensamientos, estos sueños, todo. Y cuando llega como ese momento en el que haces como ese clic como de lo que viviste en esa experiencia cercana a la muerte, ya con tu vida, la vida que llevabas de trabajo como ingeniera de ingeniera de producción, ¿cierto? Sí. Como ingeniera de producción, cuando haces como ese clic de lo que viviste y dices como, jue madre, quiero hacer cambios como en mi vida. Claro, mira, yo lo que yo te decía, yo siempre había pensado diferente y digamos que Ujú. todos estos temas a mí siempre me habían gustado y siempre era como cercana a esos temas. Ok. Pero como socialmente no es bien visto, entonces yo tenía que estudiar una carrera que fuera muy bien aceptada y donde tuviera un campo de acción muy grande en la ¿De cuál? sociedad. Pues Ingresos fijos, bueno, ya todo lo que sabemos. sí. Entonces, yo siempre fui insatisfecha en los trabajos, Ok. encantándome y me gustaba trabajar y me considero buena trabajadora, teniendo súper buenas relaciones en los trabajos porque digo, gracias a los trabajos, gracias a la universidad, gracias a todo, tengo amigos tan chéveres, tengo personas tan cercanas, tengo experiencias tan bacanas porque yo la verdad es que me disfruto la vida. Desde siempre, yo siempre decía, tengo que ser feliz, o sea, era como si fuera mi filosofía de vida, yo tengo que ser feliz, o sea, es como, yo vine aquí a ser feliz. Y digamos que la parte del trabajo siempre había sido como mi rayón, de Ok. no me siento tan satisfecha. Cuando pasa esto, me decía a mí como, yo siempre he sido como una persona buena, siempre he sido una persona sana, he hecho ejercicio, me he alimentado bien, o sea, como que tengo todo, como todo bien y en cualquier momento me puedo morir. ¿Cómo me voy a morir insatisfecha? O sea, no tiene cuándo. O sea, tengo que empezar a hacer algo para poder empezar a... Pero yo ya venía, eso ya lo venía haciendo desde antes porque yo decía, estudiar psicología y otra vez 5 años, no, pero empecé como a hacer cursos de programación neurolingüística, empecé a hacer cursos de Ok. Reiki, empecé a hacer cursos de cosas antes del coma. Pero después del coma era como el sacudón, como, vea, usted se puede morir y cómo no va a disfrutar.
O sea, ¿cómo no se va a soñar su trabajo? ¿Cómo no va a decir, estoy haciendo lo que amo? O sea, lo tiene que hacer. Pero ahí todavía yo seguía siendo ingeniera de producción. Ok, Entonces, o sea, yo no tenía todavía como herramientas para yo poder salir y decir, hago algo diferente. Pero ahí llegan Los Ángeles a mi vida, que como, empecé a hacer como a estudiar. Yo no era como la que pensaba como, ay, ángel de mi guarda. De hecho, nunca me sé esas oraciones ni nada por el estilo. O sea, muy buena persona, muy espiritual, pero no espiritual en cuanto a creencias muy fijas, ok. pero muy abierta como al amor y al universo y a que hay muchas cosas más allá. Entonces llegan Los Ángeles, llega como estos cursos de ángeles y yo era feliz haciendo como absolutamente todos los cursos sabios y por haber. Y yo, ay, muy bacano, tan lindo eso de hablar con los ángeles. Y empecé a hablar con los ángeles inmediatamente. Eso fue en el mismo 2010. Fue como Antecitos del a coma. los 2 meses, no, a los 2 meses del Ah, trasplante. después, ok. Y ahí, después, a los 2 meses, empecé a hablar con los ángeles muy rápido, pero me di cuenta, Caro, que siempre había hablado con ellos. Que esa Solo espiritual, que no eras total, consciente de que tenías como ese don, por decirlo así, que todos lo tenemos, solamente que eras ya capaz de hacerlo como visible, sí, consciente. Ujú. consciente. Ujú. Entonces, y ahí me daba cuenta que esa que a veces decía unas palabras todas bonitas, que a veces era toda sabia, era como esa conexión con el universo, que ahora digo, son los ángeles, un universo, es mi yo superior, que también es más sabio que quién sabe qué, pues, entonces era como esa conexión que yo dejaba que pasara y que no estuviera a veces en esa bruma. Entonces ahí empecé, y esa fue como mi forma de unir como todo lo que había estudiado para salir y hacer algo diferente y ya quitarme la etiqueta de ingeniera de producción. Entonces ahí empecé como el camino y sobre todo con la certeza de decir, quiero hacer algo que construya, que aporte como al mundo, al universo, porque yo trabajaba en empresas y yo decía, es que yo aquí, sí, yo sé que le ayudo al dueño, a la economía, a todo eso, pero yo quiero algo que trascienda, yo quiero algo que toque a las personas o que por lo menos toque al planeta, o sea, quiero algo que vaya más allá. Y llega esto que siento que toca vidas y que me parece demasiado lindo. O sea, es Total. demasiado lindo. Toca vidas porque es esa capacidad de transcribir, de canalizar toda esa información que como tú mencionabas ahorita, esa bruma, y como yo sé que todos podemos tener esa conexión con nuestro yo superior, esa conexión con todo lo que tenemos aquí arriba de nosotros, solamente que uno o no sabemos verlo, ¿cierto? No sabemos cómo encontrar o cómo abrir ese canal. Dos, nos llenan mucho más las cosas que están como acá, o sea, como que lo que nos pone como ese velo que no nos permite conectarnos, porque yo que he estado en esas citas contigo y que lo hemos hablado, es como todo lo que tú dices, uno ya sabe, o sea, uno lo sabe y uno es Siempre. como sí. O sea, Cata tiene la razón. O sea, yo por qué no lo hice, yo por qué soy, por qué seguía en esa relación, por qué todo. Eh, pero uno necesita a esa persona que se lo diga. No como la amiga a la que uno le pide el consejo para que uno le diga algo, sino que uno es como mi ser interno. O sea, ya lo sabía. Total. Simplemente necesitaba a alguien que me lo dijera como con mucha más claridad, que siento que eso es lo que pasa en las citas. Claro, es que yo siempre digo, yo no hago nada extraordinario, sino que como que veo la información que está allá arriba de ti y es como si me la viera más clara y la desenredara un poquitico y te la hiciera como, también te la normalizara, porque a veces las personas se sienten culpables de querer salir de un trabajo, de querer salir de una relación o de querer tener una relación o un montón de cosas que la bruma que está alrededor no nos deja ver con tranquilidad eso que está ahí. Entonces yo llego y como que, es como si despejara Tal y, cual. y ahí es donde me parece lindo, porque todo está bien, no hay juicios. Es como sentir Total. el amor donde vos amas a tu hijo y le decís como, mentiras, yo como no soy mamá, yo sé que las mamás nos aman y nos ven perfectos, y con ese amor infinito es como yo sé que me muestran las cosas, donde no vamos a emitir un juicio hacia la persona, sino que por el contrario, mm, es como haciéndote entender todo sin que haya como culpabilidad y que te sientas como abrazado Total. y que te Eso ayuden es como a guiar y a entender como, porque es que tú eres diferente, ves las cosas diferentes
y no tienes que hacer las cosas tal cual como las hace el resto de las personas, porque los otros son diferentes, llevan procesos diferentes, historias diferentes, y no tenemos por qué hacer todo igual. Y cada uno cumple una función perfecta y hermosa en este planeta y es única. Tu Y función es es tu única. función y no se repite. Tal cual. Bueno, Cata, ya entramos en esta fase de listo. Empiezas a dedicarte a ser canalizadora de información con esta, digamos, labor y este propósito, o sea, tan bonito que, como lo decía al inicio, sé que ha tocado a muchas personas, incluida yo. Y ahora quiero que entremos en este segundo tema que me parece tan importante y es, tienes tu matrimonio con José y José entra en una enfermedad, pues que obviamente tú yo no lo vas a explicar, empieza a sufrir de esta enfermedad y cómo, digamos tú, desde esa ya visión mucho más conectada con tu yo superior, mucho más, digamos, también siento que desprendida o con ese desapego como de lo terrenal, cómo entra a vivir este proceso de la enfermedad de José, tu esposo, y ya después cómo es todo el tema de su muerte y su duelo. Claro, bueno, primero está claro que el desapego es uno de mis aprendizajes. Ok, Entonces es una de las cosas que para mí son tesas, ¿cierto? O sea, que porque vivo en el mundo espiritual no quiere decir que yo total. ya levite, no. Soy una persona común y corriente, sino que entiendo las cosas de una forma diferente, muy bonita, que dan mucha tranquilidad, pero no tengo todas las misiones cumplidas y por eso yo sigo acá, porque sigo siendo una terrenal más, ¿cierto? Eh, para mí el tema de la muerte lo puedo entender muy fácil para mí y no le tengo miedo a la muerte. Digo, no es que me quiera morir ya porque amo esta vida y ya te voy a contar algo que me parece muy especial del aprendizaje de todo esto que he vivido en este tiempo. Eh, pero pensar en la muerte de otro me cuesta. O sea, yo decía, Ok. de hecho ese primer semestre del 2021, mi mamá se enferma, es como si fuera muy posible que se muriera. Caro, y yo decía, yo no estoy preparada para la muerte de una persona cercana. Dios, o sea, yo no sé qué va a hacer conmigo. O sea, yo no estoy preparada, o sea, yo no me siento preparada para esto. Total, elige Es otro más, guerrero porque yo no voy a poder con la muerte de mi mamá. sí, o sea, es como todavía no, o sea, no, no. Y de hecho me acuerdo mucho cuando yo era muy chiquita, muy loca, yo me levantaba por la noche y me levantaba toda la noche a llorar pensando en que se moría mi papá o que se moría mi mamá. Entonces yo sé que es una de las cosas, como de las misiones por cumplir, como de los aprendizajes por cumplir en esta vida. Pero te voy a decir, yo siento que es una de las mías también porque dijiste eso y me hiciste acordar que cuando yo era chiquita también, yo le ponía, cuando me pasaba para la cama de mis papás o cuando ellos se quedaban a dormir conmigo, Cata, yo les ponía la mano en el pecho o se las ponía en un lado o se les ponía el dedo acá para sentir que ellos estaban respirando. O sea, acabo de caer en cuenta de eso. O sea, para mí Que era una cosa como que necesito ponérselo acá. Sí, está respirando, siento el airecito caliente o siento que se le está inflando el estómago. sí, Perfecto, están vivos. sí, era un miedo horrible. Y yo era así, o sea, yo no hacía lo que tú hacías, que digo, ah, hay otras nivel loca como yo, Sí, siempre se puede estar peor. pero yo era toda la noche llorando, solo imaginándome. Y entonces como que me imaginaba que se muriera y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, digamos que teniendo esta antesala de que para mí la muerte es tesa, todavía sigue siendo tesa, y entendiéndola desde el amor. Es que mira, yo digo lo fuerte, como si mi mente, mi cerebro todavía le costara mucho entender que alguien ya no va a estar conmigo. O sea, ese tema de desapego, de no sentir esa mano, de no sentir esa persona, de no sentir la voz, de no sentir esa compañía. Es mi aprendizaje y estoy en proceso de aprendizaje. Entonces llega mitad de año, yo estaba feliz, estábamos mi esposo y yo, José y yo, como en el momento más chévere de la relación, donde él había cumplido como varias cosas que nos permitían empezar a vivir cosas diferentes que soñábamos vivir después de tanto tiempo de estar juntos. ¿Cuánto llevaban en ese momento, en 2021? 2021, mira, nosotros empezamos como desde novios, yo me grabo las fechas, 20 de mayo de 2011. Ok, Y ya llevábamos, pues como ya viviendo juntos desde, desde 2015. Entonces ya llevamos 6 años ahí larguitos viviendo, pues
pues ya en matrimonio, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces empieza como ese momento súper feliz y los dos súper contentos porque ya empiezan los proyectos hasta que José empieza con una enfermedad. Al principio la enfermedad era muy rara, pues no era como muy fácil de diagnosticar porque empiezas como a caminar sin estabilidad. Entonces, y le empiezan a doler los pies, o sea, él tenía un frío en los pies impresionante, o sea, era un frío que le dolían mucho los pies, hasta que una vez no lo dejó dormir ese dolor tan fuerte en los huesos y en los pies, pues que se le subió como hasta la pelvis, y fuimos a urgencias, pero en ese momento era como una neuropatía, vitamina B12, complejo B, hierro, pues como tranquilo que eso va a pasar. Pero la enfermedad se empieza a agravar. Cuando ya le fuimos otra vez porque digamos que no veíamos el efecto de estos medicamentos. Mejoría. Y no veíamos la mejoría y ahí entonces fuimos otra vez fuimos como a urgencias a decir como, venga, ayúdenos. Y ahí le hicieron como un examen y ahí decía, mira, él tiene el cerebro inflamado, puede ser una infección o puede ser una enfermedad rara, muy rara. O sea, que no le da como decir, no le da A muy nadie. poquitas personas, sí, a nadie. Entonces yo era rezando para que fuera la infección. Como yo ya había tenido infección en la cabeza, ya había pasado por esa enfermedad, yo decía, todos podemos salir. O sea, sí, no es el mejor panorama que no pueda haber, pero podemos salir. Y en ese momento, ahí, claro, es de las cosas que yo más como que me agradezco a mí misma, porque como él seguía con esa inestabilidad tan grande, él se podía caer muy fácil, no, pues no, entonces había que estar como todo el tiempo, como casi que mirándolo, para que no se fuera a caer. Y yo ahí decidí dejar de trabajar, yo paralicé como mi proyecto, mis trabajos, mis cosas, para dedicarme 100% a él. O sea, yo solamente quería estar con él. Y yo le dije a él, como lo cogí de la mano, le dije, es que estamos juntos en esto. O sea, yo te acompaño, sea lo que sea. O sea, y yo le decía, yo sé que esto que nos muestran que es tan grave, porque tanto la infección como la enfermedad iba a ser grave, de la infección se podía salir, de la enfermedad no. Yo le dije, de esto que va a ser tan grave, yo sé que va a ser el mayor aprendizaje de nuestras vidas. O sea, aquí es como la evolución. Entonces sacámosle. Entonces éramos los dos como cogidos de la mano, como vamos para adelante, los dos juntos. Para mí esa decisión es la que me llena, Caro, de una tranquilidad y una paz, porque muchas personas me decían, Cata, con toda la mejor, o sea, la mejor energía que me estaban mandando. O sea, lo recibo con amor, pero siquiera yo me oí a mí misma. O sea, yo sabía que tenía que hacer. Total. Seguiste como esa intuición y ese Mi deseo que intuición, tenías igual en el sí, corazón, total. sí, lo que yo realmente quería hacer. Me decían, Cata, vos tenés que seguir trabajando, vos estás muy joven, vos tenés que tener vida, vos tenés que distraerte, vos tenés que hacer otras cosas. Y yo decía, pero es que realmente donde yo quiero estar es a tu lado. O sea, yo quiero disfrutarte en este momento, quiero acompañarte en este momento, quiero apoyarte en este momento. O sea, solamente quiero estar contigo. O sea, mi lugar, mi momento favorito están contigo. O sea, no voy a hacer algo diferente a lo que yo realmente estoy sintiendo. Y lo hago con amor, porque perdidamente Total, no enamorada como, estaba. exacto, no como un me tocó o es que mi esposo está pasando por eso, entonces me toca estar ahí con él. No, fue una decisión que Decisión, nació totalmente del amor. sí, totalmente del amor. Y ahí lo acompaño en la enfermedad. Digamos que mientras sale el diagnóstico pasa un mes, eh, y en ese mes hay un deterioro muy grande. La enfermedad que tenía José se llama Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad neurológica degenerativa rápida, o sea, es en Rápida. bombas. Entonces él empieza a perder facultades. Es como si empezaran a apagar switches del cerebro. Entonces ya no estaba caminando bien, ya no estaba oyendo bien, ya no hablaba bien, después ya no estaba viendo tan bien, o sea, ya no puede comer solo, ya no puede entrar al baño solo, o sea, perdiendo facultades. Que eso es lo que yo digo, y ahí siempre me dan ganas de llorar cuando digo eso. Es que ver como la persona que uno ama y con la que uno tiene como todos los proyectos de vida y con la que se ve para siempre, porque yo decía, la relación más bonita,
más chévere, como lo mejor que me ha podido pasar en la vida, sos vos, y verla apagándose como cada día, fue pucha. O sea, es de las cosas más fuertes que yo digo que me haya podido pasar en la vida. Yo en ese momento digo, a mí lo más tenso que me ha pasado en la vida, y lo dejo así. O sea, sin lugar a duda. El aprendizaje, como tú Y lo después de dices. haberme levantado trasplantada de hígado, que me cambia todas las condiciones de vida, o sea, como, y me han pasado cosas duras, pero esto es como lo más, El top. sí, el top. Entonces es como, pero yo, claro, yo siempre tengo buena actitud, o sea, y siempre digo, bueno, esto es lo que hay, estamos ahí con esto, entonces, ¿qué hacemos? Y yo siempre trato de, entonces yo digo algo que yo no sé si las personas me lo entienden o no, y puede ser raro. O sea, yo me disfruté la enfermedad de José. O sea, yo me la disfruté. Porque yo hice que mientras estaba enfermo, pues pasáramos bueno. Duro y todo, pues pasemos bueno. Total, y de ser ese soporte, siento yo de ser como ese soporte de él, como lo hemos dicho, desde el amor, pero también como de hacerle esa vida más fácil. Es como que estás sufriendo un montón de cosas, te estás teniendo esta degeneración de todas tus facultades, hagamos que el camino sea más fácil, te lo facilito. Así es. Y sabes que en mi coma, bueno, en mi enfermedad, yo aprendí algo. Porque una vez yo estaba como con tubos, con respirador, con un montón de cosas. Y entra mi papá, mi papá no había querido verme, mi papá nunca fue al hospital, él no me quería ver. Y cuando le dijeron, ella ya está mejor, ya se despertó, ya la trasplantaron, el trasplante fue un éxito, la puedes ir a ver. Claro, él me ve llena de cables por todas partes, por toda, o sea, toda, y él no para de llorar la hora que estuvo en la visita. Y él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo era como, entonces ahí yo me sentía como si estuviera desahuciada. Y yo, ay, ¿cómo estaré? Pues que mi papá no para de llorar. Entonces yo me sentía desahuciada y él, ahí pasó una cosa tan seria porque todo el tiempo me decía, no, es que yo peleé con el Señor. Yo le dije al Señor que cómo te hace eso, que me lo haga a mí. Y yo por dentro, y yo, ¿cuál Señor? ¿Con cuál Señor estará peleando? Pero si nadie tiene la culpa de esto, pues, me enfermé. Y yo, pero ahora, ¿qué señor, ¿a qué señor le está metiendo? O sea, entonces yo pensaba como, estará peleando con un médico, estará peleando con, o sea, en mi Ajá. mente era como que no entendía el señor. Y bueno, entonces mi papá entra llorando y yo la desahuciaba. Y después entonces yo me sentía como cada vez más mal, respirando mal. Y después llega mi hermana a la hora siguiente y Nati también empieza a llorar. Como yo ya estaba despierta, supuestamente, entonces ella me empezó a contar la historia y a llorar y sufrir y me decía como, Cata, es que los médicos decían esto, era como si ya estuvieras más muerta que viva, no sé qué, y era llore y llore. Entonces yo ahí sentía como, es más, era súper charo porque había como un botón rojo por acá y yo era como si dejara de respirar y ese botón empezaba a pitar, entonces Natalia tenía que salir corriendo para ver qué era lo que estaba pasando, No, pero fue madre. era yo el impacto tan fuerte de ver a ellos llorando. Entonces con ese Claro. aprendizaje yo dije, yo no le voy a llorar a José. O sea, yo quiero que se sienta vivo, bien, y me lo voy a disfrutar, esté como esté. O sea, cada condición me lo disfruto. Yo me levantaba más temprano y lloraba siempre como en la cocina. Ahí era como mi momento de meditar, llorar, hablar con Dios de la tristeza que tenía, de que me diera fuerza porque no era la única situación que estaba viviendo al mismo tiempo. Tenía como un montón de cosas al mismo tiempo que yo decía, Dios, o sea, yo sé que estás creyendo que soy muy fuerte, muy grande, pero Sí, no, pero no tengas bajémosle. tanta confianza. Y ya después ya yo salía de eso y ya quedaba como renovada para estar con José súper bien el resto del día. Hasta que ya José ya se empeora más, ya sí, ya llega el momento en el que ya sí está como bajito y fue en otra hospitalización que de hecho me decían como, si se lo lleva para la casa, como que así, como lléveselo para la casa para que se muera con usted. Y yo, no, tampoco. Mm-mm. O sea, Tampoco esto hasta allá. tampoco yo no sabría qué hacer. Y bueno, igual estaba en una condición en la que sí necesitaba todavía como atención médica. Y ya llega el día que es el 18 de noviembre de 2021, que de hecho por la mañana, como yo seguía con la esperanza de que resucitara. Yo decía, pues Ok. yo salí de lo mío, tantas personas salen de un montón de cosas, ¿por qué tú no? Pues
Pero ese día por la mañana, cuando iba yo para el hospital, yo estaba hablando con Dios y yo le dije, bueno, Dios, yo no puedo ser egoísta. Yo la verdad no lo quiero ver sufrir y pues, y él también lo que menos quería era sufrir. Si ya es Sí. el momento, listo, lo acepto. Me duele porque yo como que todavía no me imaginaba una vida sin él, pero lo acepto. Y ya ese día, como el mediodía, ya se muere, pues ya parte. ¿Cómo ese momento, pues, o sea, cuando él ya muere, que tú estás igual en el hospital, cómo fueron como esos minutos después de que tú venías acompañándolo todo este tiempo? ¿Cómo es esa despedida final, por decirlo así, de su cuerpo? Porque sé que no de él, pero de su cuerpo. Caro, fue tan bonito, pero o sea, como tan tranquilo, con tanta Me dan paz. escalofríos. Era, o sea, demasiado bonito. Él desde por la mañana yo ya le veía como el color, un blanco diferente en las manos. Yo siempre lo cogía de la mano, entonces siempre me hacía al lado y siempre. De hecho, esa mano es la que, o sea, me hace una falta impresionante. ¿Sabes? Como siempre me acuerdo, o sea, como que yo siempre digo, yo quería sostener más tiempo esta mano. Y entonces él empieza a tener como el blanquito y yo lo veía como más blanquito y listo. Y yo estaba conversando con un hermano de él que de hecho amo, pues, o sea, es que toda la familia de José la adoro. Entonces, cuando llego y le siento algo en la respiración como diferente, como... Y yo le dije a mismo Raúl, ya, o sea, ya se va a ir. Y entonces le digo, entonces me dijo, como, ¿qué hago? Yo no, pues hacerte aquí al lado, cógele la mano. Entonces yo me cambié y él se hizo a este lado y lo empezamos a coger. Entonces yo le dije a José, porque llevaba 2 días que no le sentía la respiración como haciendo un esfuerzo extrahumano para seguir aquí, Ok. para mantener su cuerpo funcionando. Y yo le dije, y todo el tiempo le decía, tranquilo, nosotros vamos a estar bien. Ahora ya tú mereces el descanso. Has luchado y luchado y luchado demasiado todo este tiempo, no solo en la enfermedad, sino en todo. Ya te mereces descansar, o sea, ya te puedes ir en paz. Y créeme que todos los que estamos aquí vamos a estar bien. Todos vamos a estar bien, entonces no te preocupes. Y Raúl también le decía cosas bonitas, entonces era como un momento bonito hasta que ya, como que ya uno siente que se fue. Y en ese momento yo no lloré, o sea, era como paz, como una Paz. paz, una tranquilidad, o sea, era un momento como de una tranquilidad tan bonita que yo me sentía hasta como tan madura, Tan elevada en tan ese momento. elevada que soy yo. Ay, no. Y siento que además no había en ese momento, ¿no? ¿Por qué llorar? Porque venías de una etapa de verlo sufrir tanto, de verlo, lo que decíamos ahorita, en un proceso en el que había empezado a perder todas sus facultades y todo, sentirlo ahora que estaba él también en esa paz, como diciendo, sí, o sea, no, no pude más. También eso da como esa sensación de alivio de la persona que amo ya no está en sufrimiento, En su sufrimiento. cuerpo ya no está Ujú. sufriendo. Sí, ya no está sufriendo. Ujú. Claro, y ahí hay algo muy lindo porque yo hice todo lo médico y lo no médico. Entonces era como hasta cosas que no iban con mis teorías, pues como con mi forma de ver las cosas. O sea, yo hice todo y a todas partes lo llevé y muchas cosas las traje. O sea, era como, estoy abierta a todas las posibilidades porque no quiero descartar ninguna posibilidad. O sea, quiero que todo lo haya. Entonces yo también quedé como en una paz como, hicimos todo. Y entender como, así hayamos hecho absolutamente todo, no nos correspondía. O sea, tu Exactamente, momento ya no les era no estar correspondía, acá, tal así. cual. Y era entender como listo. Y que también dentro de mi labor, porque mucha gente piensa que porque yo ser geóloga es como si fuera extrahumana, como si lo tuviera, como si, como se te va si en tu labor lo debiste haber sanado. No, de hecho la sanación total está cuando nos vamos, cuando somos capaces de Tal cual. liberarnos de este peso Porque y de esta sanar, carga humana. que lo hablaba, total, y que lo hablábamos en otro podcast, sanar es un proceso que incluye toda la vida. No es como, ay, fui a una terapia con Cata ya, y entonces me leyó Los Ángeles, entonces salí y ya, sané. O sea, sané porque ya me dijo qué No, tenía que hacer. No, eso no es así, eso es no, un proceso seguimos, de toda la vida. seguimos. Tal cual. Y lo que tú Ujú. dices, los que sanan son los que se van. Ya. Total, Nosotros así seguimos es. O sea, aquí, o sea, ya, los mortales aquí seguimos en sanando. ese proceso, exacto, sanando para que cuando nos llegue en ese momento tengamos menos cargas.
Ujú, ujú, Cata, así es. cuando ya José parte, ¿cómo es volver a esa rutina, a esa vida, al ya estar en esa soledad, pues de no tenerlo a él como un compañero y esa adaptación al duelo? Claro, ahí te digo, como mi aprendizaje era el desapego, Sí. para mí es como de las cosas más fuertes. O sea, me parece teso. De hecho, en este momento siempre digo, después de que se murió José, yo decía, yo quiero, o sea, ya que conozco la muerte, viví, te acompañé en la muerte y viví tu muerte, como que le quisiera dar herramientas y cosas a las personas que están viviendo un duelo, porque yo digo, es tan fuerte, tan Total. duro. Y yo teniendo herramientas, teniendo conocimiento, teniendo mi experiencia de la muerte, sabiendo que estoy allá, Viéndolo desde el aprender a amor vivir ese también. desapego, viéndolo desde el amor, conversando con él. O sea, como que yo digo, yo estaba y con esa conexión con Dios tan bonita que tengo, porque yo soy todos los días de mi vida hablando con Dios a todas horas. Así todo ese dolor tan fuerte, digo, fue muy fuerte. Digamos que mi forma, porque todos tenemos formas diferentes, Tal cual. y creo que el duelo es un momento de conocerse profundamente, es el autoconocimiento más grande que uno pueda tener en la vida. Y digo, gracias duelo, porque definitivamente me enseñaste mucho de mí. Ahí me di cuenta, por ejemplo, yo necesito mis tiempos sola. O sea, para mí era importante estar sola. De hecho, el jueves que se muere, pues es un 18 jueves, ese día que se muere, yo me quise ir para mi casa sola, a dormir en la cama donde dormíamos los dos, sola. Entonces eran como mi papá y mi mamá, no, no te puedes ir sola. Todo el mundo piensa como, Que uno necesita va a estar estar súper mal, vas a exacto. deprimir. Y que uno necesita mucha No, es que compañía, necesita estar súper rodeado. yo por el contrario decía, no, es que yo necesito mi momento sola, o sea, yo necesito llorar sola, yo necesito desahogarme, yo necesito hablar con él, necesito entenderlo yo, o sea, necesito mi espacio para mí, para integrar todo esto que me está pasando y para también de una vez empezarme a acostumbrar a tener mi vida sin ti, que claro, ha pasado un año y medio y todavía me sigo acostumbrando, porque es que yo Total. digo que es un Y aprendizaje porque con que por cada ahora no ha día, terminado y no sé si termine. no, y porque con cada día van saliendo como nuevas cositas de esa rutina que tenías con él y ya no, si tenían un plan y hiciste ese plan, entonces es este plan que yo quería hacer con José, esto que queríamos vivir, siento que eso es una cosa que le va a quedar a uno, pues como es un aprendizaje de nunca acabar, Es tan raro cuando decís eso de la rutina, a mí me encanta, ahí es como que entendí el funcionamiento del cerebro y me parece tan bonito. El cerebro protege, o tal cual. sea, protege. Entonces, como en este momento tenés que hacer un esfuerzo muy grande por sentirte mejor, por estar más tranquila, entonces vamos a activar otras cosas en tu vida que ya no seas capaz de hacer. Entonces, para mí es súper charo porque, bueno, yo siempre he sido madrugadora, Ok. siempre había sido madrugadora y me encanta madrugar. Claro, o sea, y mi rutina por la mañana era levantarme súper temprano, tomarme mis jugos, mis aguas o mi café, después desayunar y súper temprano hacer ejercicio. Claro, llegó, o sea, apenas en esta época me estoy volviendo a levantar temprano. Yo no, o sea, me levantaba a las 7:30, 8 de la mañana y para mí eso es como Tardísimo. perdí el día. Perdí el día entero. O sea, levantarme a las 7:30 de la mañana era como perdí el día y no era capaz. O sea, hasta hace por ahí 2 meses, un mes y medio, he sido capaz de volverme a levantar temprano. Ok. Hace nada. Y yo digo, es el cerebro protegiéndome de la rutina anterior que me traía dolor. Es Y como, tantos no recuerdos además. activemos, ajá, no activemos momentos de dolor, no activemos momentos, entonces, cosas, por ejemplo, me relajé con yo decía, era como, a mí me encanta el orden y la limpieza y puedo tender a, no exagerada, pero puedo estar un poquitico más en la línea de exagerada. Ok. Ya es como que no es que vivo en el desorden, porque no me gusta el desorden, pero ya no es en la Eres dimensión más en la que él me flexible. afectaba, súper flexible, o sea, ya súper tranquila, pues ya, o sea, tranquila comparada con la de antes. Lo otro, hay una cosa que a mí me parecía súper charra, porque a mí me gustaba doblar, súper, pues como doblar que quede bonito. Claro, no sabía doblar ropa, o sea, me quedaba como, o sea, una bola. Y yo decía, pero yo no estoy haciendo los mismos pasos, que es doble acá y ponga. O sea, hacía los mismos pasos y eso quedaba así. Y yo decía, qué cosa tan extraña, cómo funciona el cerebro por protección.
Total, o sea, de para que activar esos, vivas lo que tengas que vivir. exactamente, y de activar ese mecanismo de defensa para que no se activen un montón de cosas que son los que nos hacen como caer en el dolor y en el sufrimiento y en el llanto, sino que es como, no, si a ella esto, Como encárgate, o sea, toda la energía, exactamente, enfócala en tu proceso de este momento. Hay cosas exactamente. que en este momento no necesitas. Esas otras cosas las vamos a activar en el momento en el que ya se pueda. Pero Pero ahorita no en es. este momento tú requieres toda la atención, entonces no perdas tiempo en otras cosas que no son tan importantes. Entonces eso me pasó. Pero entonces ahí yo decidí, claro, yo necesitaba estar sola. O sea, yo necesitaba estar sola, necesitaba tiempo para mí. Además que habían sido 3 meses muy fuertes de acompañar, pues, o sea, yo venía como muy cansada de hacer, digamos, tanta fuerza para acompañar en esa enfermedad Cansancio acuosa. físico, además, fuera de todo lo que había pasado, ese Físico, cansancio físico. físico, sí, físico, emocional, mental, todo, o sea, era como, sí. Y entonces, yo ahí entonces digamos que volver a la normalidad como todo el mundo vuelve, que yo te oía a ti diciendo que habías vuelto, al día siguiente habías vuelto Al inmediatamente colegio. al colegio, yo decía, no, o sea, no soy capaz, o sea, no puedo. O sea, yo no soy de las personas que inmediatamente quiere volver a esas cosas. Regresar. Yo no, pero lo que yo sentía era como, yo quiero encargarme de este proceso, de este momento, le quiero dar importancia para sacar, como para entenderlo, integrarlo de la mejor forma y no me quiero distraer en el camino. O Ok, sea, yo me quiero encargar porque yo decía, si me pongo, si salgo y todo, yo sé que estoy distraída, pero por dentro ni siquiera estoy poniendo atención, porque yo a veces salía y es como cuando uno está con gente, pero está ido, total. está mirando por allá como para el infinito y más allá, y entonces yo digo, aquí ni siquiera puedo hacer lo que yo quisiera estar haciendo. O sea, Total, que entonces como que realmente es decía, como como, ¿para qué? postergarlo, o sea, digamos en tu caso, de tu manera de vivir el duelo, si tú salías y hacías ese tipo de cosas, era postergar como la herida, postergar el dolor y dejarlo para después. Ujú. Pero he dejado cosas para después. O sea, todavía estoy Total, resolviendo cosas. total. Entonces digo, sí, pero digamos que yo quería encargarme de ese dolor tan fuerte que tenía en ese momento. Y yo decía, yo solo quiero llorar y llorar y llorar y llorar. Y llorar y llorar y llorar y no parar de llorar y llorar y llorar. Y llorar hasta que se me seque. Hasta que ya. Ujú. Y me fui para donde mi hermana. Mi hermana vive en un pueblo en Estados Unidos, muy arriba. Entonces me fui para donde ella, donde yo no tuviera que ocuparme de hacer vueltas de la llamada, además era diciembre, de, del 24 con esto, del 31 con esto, de los mismos lugares. Yo decía, no, no quiero, o sea, no me da, o sea, no puedo. Entonces allá empecé a como a encontrarme mucho conmigo y, y yo creo que eso me ayudó mucho como a estar muy tranquila, porque yo siento mi duelo tan tranquilo, claro, o sea, yo me siento tan tranquila, o sea, es como tan bonito, que le agradezco mucho como a este momento, así haya sido lo más doloroso de mi vida, creo que ha traído las cosas también más bonitas en mi vida. Cata, ¿qué señales sientes en este momento, pues que ya ha pasado mm, un añito larguito de la partida de José? ¿Qué señales sientes de él o cómo lo percibes o cómo tienen ustedes en este momento como esa comunicación que uno puede tener con ellos? Que mucha gente también es como que me pregunta como, ay, no, es que tú siempre hablas de las señales que te da tu papá, todo, y yo, sí, no es que yo él se hubiera muerto y yo al otro día estuviera sintiendo sus señales, no, pero aprendí a entender él cómo me está mostrando que está ahí. Y siempre es de diferentes maneras, pero aprendí a identificar esas señales como que yo digo como, este es mi papá, o sea, esto no es casualidad, esto es nada, esto es él. ¿Cómo es tu relación en este momento entre ese plano en el que está José y pues este terrenal contigo? Claro, mira, la verdad es hermosa, o sea, es como hermosa y pura. Y empezó una vez yo por la noche, pues cuando estaba en Estados Unidos durmiendo y me desperté como decir a las 3 de la mañana y empecé a hablar con él. Caro, las palabras más bonitas del universo entero. Y no era un sueño, porque también he tenido sueños Ok, hermosos. Y los sueños, y yo muchas veces le digo, ay, quiero volver a soñar contigo, porque es que el sueño es como si fuera más vívido. Mientras que la conversación es conversación como yo converso con los ángeles, como converso con tu yo superior, que es diferente. Entonces empecé a conversar con él y esa conversación me llenó de tanto amor, porque él me agradecía mucho
él haberle mostrado el amor. Él me agradecía que él le había costado como volver a confiar en las personas y el encontrarme a mí, yo le había mostrado durante esos 10 años largos que habíamos estado juntos, el amor de verdad. Entonces me llenó como de tranquilidad. Ok. Después, José cumplía años un 3 de enero. Entonces, para mí ese 3 de enero, yo decía como que, ay, no quiero, o sea, qué dolor, o sea, como, entonces yo todo el tiempo, ese día, todo el día le dije, como, ayúdame, por favor, a que sea un día feliz para mí. Ayúdame, o sea, necesito, y yo le hablo así como tú, Sí. o sea, todo el tiempo le hablo. Le dije, ayúdame, por favor, a que sea un día feliz para mí. Yo quiero estar tranquila y feliz, ayúdame. O sea, quiero celebrar tu vida, o sea, quiero sentirme bien hoy. Y ese día íbamos a hacer una caminada por la nieve, que es con unos zapatos que se llaman snowshoes. Entonces era una caminada rara, y por un bosque. Yo no había visto nevados, venados, Ok. venados de cerca. Entonces yo llegué y le dije, ay, ¿por qué no me das de regalo ver un venado? Y empezamos a caminar, Caro. Y cuando ya estábamos terminando la caminada, yo miré para el cielo y le dije como, acuérdate del venado, yo quiero estar feliz hoy. Caro, súper cerquita, que eso es hasta raro. Con la que íbamos decía, es muy raro que ellos estén tan cerquita y muy raro que estén tranquilos, Hijo de pucha. porque no se espantaron. Y ahí mismo vimos dos venados relativamente cerquita, ahí quieticos mirándonos. Y mirándonos así como felices, como tranquilos. Y yo, gracias, te amo infinitamente. O sea, fue como el regalo de cumpleaños de él para mí, de eso. Otra vez una señal súper bonita, yo estaba programando un retiro con Cata Sanarte, mi amiga, Ujú. y ese día, Cata y yo hablamos algo y me dijo, no, Cata, porque yo le decía, yo al hueco, que es donde iba a comprar cosas, solo venía con José. José era el único que me acompañaba. O sea, al principio mi mamá y ya después solamente iba con José. Entonces Cata me dijo, Cata, él te sigue acompañando. A partir de que Cata dijo, sigue acompañando, Cata me miraba raro. Entonces estábamos almorzando y Cata me miraba como, ya. Después estábamos comprando otras cosas como en un centro comercial y Cata me dijo, ay Cata, ¿sabes qué? Tenés como una luz por acá como tan bonita que yo ahora que estábamos almorzando pensé que era el sol, la entrada, y yo por eso te miraba como para verla, pero seguís con esa luz. Y yo, ay, nada, pues no le prestamos atención. Después estábamos haciendo como esos, no sé cómo se llama, en Instagram, que uno hace como un en vivo, pues Un una live. cosita ahí Ujú. como en vivo, pero no era live, sino como poniendo Historias. como un videíto, es Ah, ok. una historia en vivo, y éramos hablando ahí, y Cata me puso a hablar porque para mí esas cosas son como, no son como mi fuerte. Y ahí también salía la luz y alguien nos escribió, ay, tan bonita esa luz azul que tiene Cata, ese rayo azul que tiene tan bonito Cata ahí al lado. Y las dos, ay, ve, sí. Seguimos caminando por mi unidad y me encuentro a un amiguito de Miguel, el hijo, que se llama Gabriel. Ok. O sea, Miguel y Gabriel. Gabriel, le digo, ay, entonces Gabriel es el amiguito y Gabriel estaba con un perrito. Y yo, ay, Gabo, no conocía a tu perro tan lindo, ¿cómo se llama? Rayo. Y yo, ay, qué belleza. Rayo José. O sea, el nombre del perro es Rayo José. Ok. Y yo, ay, no, qué nombre tan lindo. Pero, o sea, la verdad, todavía. O sea, mírame las señales durante todo el día. Total. Y todavía yo seguía como. Hasta que por la noche yo me estaba bañando. Cata, como que también se estaba bañando, pues en su casa, pues, o sea, y las dos Sí. después al Ujú. final, como que nos bañamos como. ¡Ah! Hicieron clic. Ya entendí el mensaje. Sí, hicimos clic como. José todo el día diciendo, estoy a tu lado, te estoy acompañando, mira el rayo José, Rayo José, el rayo azul. el rayo. Uy, no. Ha sido como demasiado lindo. Cata, para ir finalizando este live, a todas las personas que lo escuchan, ¿cuál es como ese consejo que tú les puedes dar a todos los que están en ese momento enfrentándose
a esas primeras etapas del duelo o incluso, aunque ya hayan pasado muchos años, que todavía tienen como la herida de esa partida de un ser querido, ¿cuál es el consejo que les puedes dar pues para que vivan su duelo, para que yo siempre digo que uno no lo supera, pero que uno sí se adapta a él y vive con él como en su corazón? ¿Cuál es como el mensaje que les podemos dar hoy a ellos? Caro, mira, lo primero es que yo siempre digo que la muerte es llegar al amor y también digo que es un acto de amor. Porque créeme que el esposo que se va o la mamá que se va o el hijo que se va sabe en su alma que es causar como un dolor muy fuerte en la persona que queda. Pero es un acto de amor porque es acompañarlo en un proceso de aprendizaje en nuestras vidas. Entonces es como, yo digo, tan teso José, saber que iba a dejar a Miguel y a mí y a la mamá, pues a las personas que lo queremos con un dolor tan grande, pero saber, pero en su sabiduría saber que eso es lo que necesitamos nosotros en esta vida para evolucionar. Entonces es como el acto de amor más grande que un alma puede hacer, es como mi contrato es como yo me voy a morir y vos estás a quedar sufriendo. Me parece como un acto de amor inmenso. Total. Ujú. Lo otro es que cuando se van a estar en el amor, o sea, van a estar más bien que quién sabe qué. Lo otro que yo hice mucho y que siento que me sirve muchísimo, porque había unos momentos en los que yo entraba como en un hueco negro, que digo, esa es como la depresión, yo les llamo hueco, o sea, llega en un hueco que uno dice como que casi que no tiene salida. Yo lo que empecé a hacer era como cambiar el pensamiento y me pareció súper teso. Es como yo estoy conectada como, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que me haces falta, yo todo lo quería hacer contigo, todos los proyectos que teníamos, ya me quedé sin piso, me quedé sin proyectos, me quedé como sin nada. O sea, era como en ese momento oscuro, oscuro, hueco. Entonces ya hemos cambiado. Y ahí me decía, ay, bueno, no, gracias porque estuviste, porque me escogiste a mí, que eso también se lo agradezco tanto, porque me escogiste a mí para pasar tus últimos 10 años de vida. Gracias. Y un ser tan grande como tú, gracias. Gracias porque me enseñaste el amor infinito. Entonces empiezo a llenarme de agradecimiento y eso como que, Da paz. claro, a mí eso me da una paz y como que vuelvo a respirar y vuelvo a decir gracias. Y esto es un momento de amor, solamente que en la sociedad no lo hemos visto como un momento de amor. Y yo lo Total. tengo, y mi aprendizaje es verlo como amor. Eh, También es como, mucho de lo que yo le digo a José, José, abrázame. Yo le digo que me abrace y en serio siento como si me inflara. Sí, O sea, yo siento una paz, siento el abrazo. Entonces yo le digo a la gente, ay, decirle que te abrace, que es tan bueno cuando uno siente ese abrazo del más allá. total. Lo otro que a mí me gustaba, me gusta mucho oír podcasts, conferencias. O sea, eso, yo no fui donde psicólogo, donde psiquiatra, o sea, no fui donde nadie. Pero mi compañía era esto que tú estás haciendo. Por eso me encanta y digo, celebro tu proyecto porque sé que Gracias. acompaña demasiado. Era lo que yo hacía. Yo vi tanatólogas, viudas, muertes, o sea, todo, de unas cosas de las que me enriquecía y otras que yo decía, esto no va conmigo, No pero resuena. bien porque cada quien lo veía diferente, no resuena y listo, y súper bien, era oír. Y también digo que yo siempre tengo buena actitud, era listo, esto es lo que tengo en este momento, ¿cómo quiero seguir viviendo? O sea, en este momento mi realidad es que ya no tengo esposo y ya no tengo la persona con la que quiero contar. ¿Con esto qué hago? Listo. Yo me demoré más en empezar a dar citas porque no me sentía preparada, no me sentía bien emocional ni mentalmente para acompañar a alguien. Pero yo decía, ¿qué quiero hacer en mi vida? O sea, volverme a conectar conmigo para conectarme con esos deseos del alma. Y ahí viene algo que yo te dije ahorita, Caro, aprendí, que es como lo que más agradezco de esto. Así yo haya empezado a trabajar en este tema que amo y después del coma que yo decía tengo que vivir satisfecha, yo siempre seguía sintiendo una insatisfacción. Mm, Ahora es como si hubiera aprendido a vivir tanto en presencia y en presencia no quiere decir que no tenga metas, ni proyectos, ni deseos, ni nada. Es como ahora sí me disfruto todo al 100%, hago realmente lo que quiero hacer, estoy con quien realmente quiero estar. Eh, Estoy sola cuando realmente quiero estar sola, o sea, digo sí cuando quiero decir sí, digo no No cuando quiero cuando. decir no, que ese fue como mi regalo más grande como a conectarme conmigo, a escucharme de verdad. Entonces aprendí a hacer lo que realmente me nace del corazón. Y yo creo que ese es como el regalo más grande que me deja la partida de José,
porque decía, quiero ser yo y experimentarme en todos los momentos de la mejor forma. Tal cual. Y creo Y que no hacer las cosas por obligación, ni por protocolo, ni porque toca, ni por un montón de cosas. No, realmente cómo me quiero sentir yo en este momento y qué es lo que me, qué es lo que necesita mi ser en este momento. total. Y creo que el resumen de tu duelo o la palabra que más puede describir tu duelo es agradecimiento, es de llenar ese duelo de tanto agradecimiento que como lo hemos dicho durante todo el capítulo, no es que no duela, no es que sea fácil, solamente es como de qué eliges llenar ese proceso. Lo llenas de agradecimiento, de amor, de ayúdame a vivir este dolor, o lo llenamos de la tristeza, que es totalmente válido, ¿cierto? Y lo que Que va a siempre hemos... estar, y va a Total, estar. y que siempre vas a estar y vas a tener como esos dos momentos, pero ¿a cuál le vas a empezar a dar más peso? Como para Claro, trascender y para adaptar igual, ese duelo. igual hay algo que para mí es como todo extraño, porque yo, o sea, yo puedo estar llorando en este momento mucho, pero puedo estar alegre y feliz en este momento y satisfecho. Y son los dos dentro de mí. Tal Y cual. ya no quiero negar la tristeza, pero y tampoco quiero negar la alegría, o sea, son los dos dentro de mí. Y no lo quiero superar, porque todo el mundo dice, ay, hay que superarlo. Ah, No, que superar. es que es como si tuviera que superar a mi papá y a mi mamá porque nací de ellos. No. Ah, o sea, no, es algo que está en mí y que me hace más grande y me hace ser yo. Y O que sea, yo voy a es una crecer alrededor experiencia de eso. y que yo voy a crecer y es una experiencia que me enriquece y que duele y yo digo, ese dolor yo no sé si se quita o no, para mí es más por días, hay días que me duele más que otros Tal y hay cual. días que yo voy a estar como, ven, como estoy de tranquila y otro día digo, "Ah, como estoy de sentimental, hoy quiero llorar y voy a Total. llorar". Entonces como una experiencia que es mi historia de vida, ¿por qué la voy a negar? ¿Y por qué la voy a superar? Es que está en mi vida, o sea, no es de superar, es de integrarla a mi ser, es de que esté Exactamente. dentro de mí y que yo no, y que vienes más, la acepto, más de superar, digo, la La acepto acepto. dentro de mi historia de vida y le agradezco todo lo que trae, porque trae más cosas bonitas que las que son aparentemente feas. Total. Porque el duelo es un proceso de autoconocimiento al fin y al cabo. Así es el Cata, más grande proceso de autoconocimiento. total. Te doy las gracias de verdad por haber estado aquí, por haber conversado conmigo. De verdad que yo, fuera que te agradezco enormemente todo lo que hemos hablado, también te agradezco un montón porque has llegado con los mensajes de mi yo superior, que a veces lo bloqueo, a veces me lo ignoro, y me has dado los mensajes justos en el momento que lo necesito. Y de una manera u otra también has hecho parte como de ese camino y esas herramientas de mi duelo, entonces es un agradecimiento doble y como siempre le digo a todas las personas que tomen de estos episodios que escuchan lo que resuene con ellos, lo que les sirva, si no es el momento, si están viviendo en un duelo en el que todavía no son capaces de ver con agradecimiento, con amor, está bien, todos pasamos por ahí, pero qué bueno que les pueda hacer esto un poquito de huequito en el corazón para que encuentren también nuevas herramientas y nuevas formas de vivir ese duelo. Así que te agradezco enormemente por haber estado aquí. No, Caro, gracias a ti por este proyecto tan bonito que yo sé que va a dar mucho alivio a muchas personas que estamos pasando por un duelo y que necesitamos oír otra experiencia, otras palabras, sentir que no estamos solos en esto, que muchas personas lo pasamos y coger de otras personas como ves, si esto le sirve a ella, voy a ver si a mí me sirve. Entonces siento que es un proyecto muy lindo y que va a llenar Gracias. de mucho amor a muchas personas. Gracias a Gracias. ti. No. Y aquí que te lo dije, no es coincidencia, es sincronicidad con el universo que este capítulo salga un jueves, el día en el que murió José, y que fuera de eso salga un 18, un día que yo amo los números pares, y que fuera de eso sea también el día en el que José partió a un mejor mundo. O sea, Y cuando vi es eso un fue como, año y 6 meses exactos, un año y 6 meses exactos. no, o O sea, sea, ahí es donde están las señales. ahí es donde están las verdaderas señales. Así que mil y mil gracias. Y bueno, como siempre digo, gracias a todos también los que escuchan y nos vemos el jueves en un próximo episodio.